Hay días que simplemente marcan un antes y un después, no solo para un país, sino para el mundo entero. Hoy vamos a analizar uno de esos días, el 11 de septiembre de 2001, un evento que no solo derribó edificios, sino que reescribió por completo las reglas de la geopolítica, de la seguridad y de nuestra propia idea de lo que significa ser vulnerable. Y todo arrancó en la calma más absoluta, la de un día cualquiera. Pensemos en la escena. Un martes por la mañana, un cielo azul, despejado, increíblemente claro sobre la costa este de Estados Unidos. Millones de personas comenzando su rutina sin tener la menor idea de que en cuestión de minutos, el mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Es que la magnitud de lo que pasó fue tal que, literalmente, partió nuestra línea de tiempo. El 11S se convirtió en un punto de quiebre pero tan profundo, que incluso hoy, para entender el mundo, seguimos hablando de una era pre- y una era post-11 de septiembre. Para entender de verdad la conmoción, primero tenemos que recordar qué fue lo que se perdió ese día. Las Torres Gemelas eran muchísimo más que 2 edificios, eran un ícono, un símbolo. Y es clave entender qué representaban antes de convertirse en el epicentro de la tragedia. No eran solo rascacielos, eran la manifestación física del capitalismo global, de la ambición estadounidense. Desde que se terminaron, allá por 1973, simplemente dominaban el perfil de Nueva York. Y por dentro, eran el cerebro, el centro neurálgico de las finanzas mundiales. Su sola presencia era toda una declaración de poder, de ingeniería y de una confianza que parecía inquebrantable. Y en 102 minutos, todo eso se vino abajo. A partir de este momento, los hechos se suceden a una velocidad que, de verdad, es aterradora. Vamos a repasar esa secuencia de eventos que dejó al mundo paralizado. El plan fue de una simpleza brutal y, por eso mismo, devastador. 19 terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. Eran vuelos transcontinentales, o sea, cargados hasta el tope de combustible, y el objetivo era usarlos como si fueran misiles contra símbolos icónicos de Estados Unidos. 8:46 de la mañana. El primer impacto. Al principio solo hay confusión, un accidente horrible, pero a las 9:03 de la mañana, el mundo entero ve en vivo cómo el segundo avión golpea la Torre Sur. Y ahí se acabaron las dudas. Esto era un ataque. La pesadilla se acelera. El Pentágono es impactado. Luego, lo que parecía imposible, la Torre Sur se derrumba en solo 56 minutos. Mientras, a bordo del vuelo 93, pasajeros y tripulación se rebelan, evitando otro ataque, pero a un costo terrible. Y finalmente, a las 10:28, la Torre Norte también desaparece del horizonte. Todo, en 102 minutos. El polvo en la zona cero apenas empezaba a asentarse, pero las ondas de choque geopolíticas ya estaban recorriendo todo el planeta. Vamos a analizar cómo fueron exactamente esas repercusiones. La reacción fue como una cascada de decisiones, una llevando a la otra de forma inmediata y muy contundente. Primero, la declaración de una guerra contra el terror a nivel global. Eso abrió la puerta a la Ley Patriota, que, redibujó los límites de la vigilancia del gobierno. Casi al instante, la respuesta militar, la invasión de Afganistán para desmantelar a Al-Qaeda. Y un par de años después, la muy controvertida invasión de Irak, justificada bajo este nuevo paradigma de seguridad mundial. Y esta nueva realidad se sintió en todos lados. Se creó el gigantesco Departamento de Seguridad Nacional. Viajar en avión nunca, pero nunca volvió a ser lo mismo. Pero más allá de lo evidente, quedó un trauma colectivo profundísimo, esa sensación de vulnerabilidad que antes no existía. Y para los héroes, los que respondieron en la zona cero, las consecuencias de salud han sido una verdadera tragedia que continúa hasta hoy. Claro, un evento de esta magnitud inevitablemente genera preguntas, genera desconfianza. Ahora vamos a tocar un tema complejo, delicado, las narrativas alternativas que surgieron después de los ataques. Y es importante decirlo, las vamos a presentar de una manera neutral, para tratar de entender el fenómeno. Y esta es la pregunta clave, ¿no? No se trata de dar la razón o de desmentir, sino de comprender por qué a pesar de la cantidad abrumadora de evidencia, una parte de la sociedad sigue buscando otras explicaciones para algo tan traumático, sobre todo en un clima de desconfianza histórica hacia las instituciones. A ver, pongamos una frente a la otra. A la izquierda tenemos la teoría alternativa más conocida, la demolición controlada.
Sus defensores argumentan que la velocidad de caída, casi en caída libre, y la forma en que el concreto se hizo polvo, apuntan a explosivos. A la derecha, la versión oficial, que es el resultado de años de investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Su conclusión: el impacto dañó la estructura y los incendios debilitaron el acero hasta que todo colapsó de manera progresiva. Con el Pentágono, el patrón es similar. A la izquierda, teorías que dicen que el daño no corresponde al de un Boeing 757 y que además no se veían suficientes restos del avión. A la derecha, la versión oficial, que explica que el avión se desintegró al chocar a más de 800 km/h contra una fachada reforzada y que sí se recuperaron e identificaron partes clave, incluyendo las cajas negras. Bueno, estas teorías se suelen dividir en dos grandes corrientes. Lee Hopp, que en inglés significa dejar que suceda a propósito, sugiere que el gobierno sabía de los ataques y simplemente los permitió para tener una excusa para la guerra. Y luego está la versión más extrema, Mi-Hopp, que significa hacer que suceda a propósito, y que acusa al gobierno de haber orquestado los ataques. La Comisión del 11S, tras una de las investigaciones más grandes en la historia de EEU, concluyó que hubo fallas de inteligencia masivas, pero no encontró evidencia de una conspiración interna. Al final, más allá de los debates, de las teorías, lo que queda es una verdad innegable. La sombra del 11 de septiembre es muy, muy larga y se extiende hasta nuestros días. Casi 3.000 vidas se perdieron ese día. Es un número que, por sí solo, exige un momento de silencio y reflexión sobre la escala de esta pérdida humana. Porque el 11 de septiembre no solo tiró abajo acero y cristal, demolió algo mucho más profundo, esa sensación de invulnerabilidad que, hasta ese martes por la mañana, definía a la mayor superpotencia del mundo. Y ese es el legado más complejo de todos. La tragedia no terminó cuando los equipos de rescate se fueron. No, continúa hoy. En cada debate que tenemos sobre el equilibrio entre seguridad y libertad, un dilema que el 11 de septiembre nos grabó a fuego en la conciencia del siglo XXI.